Buenas tardes, que el Señor les bendiga en este hermoso día. Es un privilegio enorme que hoy tenemos de poder estar con ustedes. Dios ha sido más que bueno con nosotros, así que para todos los que hoy están viéndonos en casa, sean bienvenidos. Les pedimos que compartan esta transmisión para que otras personas puedan escuchar una palabra de aliento, una palabra de bendición. Sean todos bienvenidos, que el favor y la gracia del Señor esté con todos nosotros. Amén, así es. Damos gracias al Señor nuevamente. Estamos en este tiempo maravilloso en los cuales vamos a seguir compartiendo lo que era el tema del día viernes, que hablamos del carácter en la vida cristiana. Mencionábamos algunas cosas que son importantes, ¿verdad?, en la vida de todo cristiano, de todo aquel que ha nacido de nuevo. Así es, bien importante el tema que comenzamos el día viernes y por cuestiones de, ¿verdad?, de la tecnología, cortamos la señal, hubo un problemita ahí, pero un tema tan maravilloso como es el carácter del cristiano, ¿verdad? Necesitamos entender que cada una de las circunstancias que vivimos nos van a ayudar, ¿verdad?, en nuestra vida hacia donde Dios nos quiere llevar, pero es importante que nosotros aprendamos a dejar o a escuchar o a dejar, mejor dicho, que el Espíritu Santo nos forme, ¿verdad? Porque esa es una parte bien importante en el carácter de nosotros. Terminamos hablando aquel día en Hechos 20:24, que dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida, con tal que acabe la carrera con gozo, la carrera del Señor. Y creo que es un hombre que define bien su posición, porque es un aspecto que es espiritual también, ¿verdad? Entonces, terminábamos ahí dejamos esa enseñanza, pero continuamos en esta parte y vamos a continuar. Dice: para desarrollar un carácter debemos de saber que Dios no nos tiene que complacer en todo, ¿no? Es muy importante saber esto porque creo que en algún momento Dios no nos va a responder, no nos va a suplir lo que necesitamos para ese momento, pero simple y sencillamente porque de repente nosotros quisiéramos que sucediera, pero en el orden de Dios todavía no es el momento, entonces Dios nos va a responder. Y en cuanto a esto, Dios nos va a enseñar que realmente si Él nos complaciera en todo, entonces no aprenderíamos de las cosas que Él quiere pues siempre enseñarnos, ¿verdad? Sí, y es necesario entender que cada situación en nuestra vida nos da una enseñanza. De nosotros depende si tomar esa enseñanza, ¿verdad?, que nos va a ayudar a ser maduros o simplemente dejarla pasar, ¿verdad? Porque muchas veces pasa como cuando corregimos a nuestros hijos y los castigamos, ¿verdad?, que algunas veces vuelven a repetir las cosas una y otra vez, como si no se les hubiera corregido. Entonces pasa lo mismo con el Señor y nosotros como sus hijos. Dios quiere formar en nosotros un carácter, pero depende de nosotros si nosotros estamos con esa mente abierta para tomar las cosas positivas y decirle: Señor, yo estoy dispuesto a aprender. Queremos decirle en esta tarde, fíjense que he estado atendiendo y viendo muchos casos, amor, que lo quiero comentar, viendo casos de depresión y ansiedad en este tiempo. De hecho, siempre me gusta, cuando escucho alguna situación que se ha dado en una persona de suicidio y de cosas, me gusta seguir la noticia y ver qué realmente es lo que lleva a las personas a estas situaciones. Pero la falta de carácter en la vida de nosotros también pone en peligro estas cosas, porque cuando vienen los problemas no sabemos cómo actuar. No tenemos el carácter, ¿verdad?, la firmeza, porque fíjense que el carácter en la vida de nosotros como cristianos nos da firmeza, nos da a nosotros esa parte importante de cómo nosotros vamos a actuar en cada momento que vivamos. Entonces, ¿cuántas personas hoy están pasando situaciones difíciles, crees tú? Muchas, ¿verdad? Hay muchas. Hemos estado escuchando problemas económicos, problemas de salud,
hemos estado escuchando problemas familiares, ¿verdad? Rupturas de matrimonios. Pero ¿qué hacer ante todas las situaciones? Necesitamos aprender que no va a suceder siempre lo que nosotros queremos, como tú decías. No siempre le vamos a decir, Señor, yo quiero esto, y Él lo va a complacer. No, la vida no funciona así, pero el Señor forma el carácter de nosotros para que, aunque no suceda lo que nosotros queremos, podamos seguir adelante. De hecho, el carácter se construye en el proceso de cada día aprendiendo, ¿verdad? Es importante saber esto, que el carácter se construye en el proceso de cada día aprendiendo, cada día aprendemos. El día que no aprendemos ese día, realmente no vamos a saber pues qué cosas pueden contribuir al crecimiento de nuestro carácter, ¿verdad? Entonces hablamos en esa parte y hablamos en Filipenses, que decía que como el apóstol Pablo, ¿verdad?, con algunos hermanos que habían estado con él y hermanas, creo que el carácter se aprende ¿en qué? En los momentos del proceso. Ahí se va construyendo de cada día, ¿qué? Cada día aprender. Bueno, yo creo que no todas las cosas nos salen bien en la vida. Hay momentos en los cuales las cosas no van a salir bien, pero eso es lo que construye el carácter en la vida de nosotros. ¿Por qué? Porque de los errores aprendemos más que de las victorias que podemos tener, más que de los éxitos que podemos tener. Una de las cosas que debemos de aprender es que en los errores es donde mejor enseñanza nos deja, ¿verdad?, para una vida y un carácter fuerte, un carácter que en otro momento no va a pasar nada si vienen esas cosas. Sí, es bien importante, queremos hoy decirle a la gente, si usted está pasando hoy una situación difícil, no se dé por vencido, porque es las circunstancias que vivimos en la vida, ¿verdad? Mucha gente cuando va a enfrentar un problema dice, pero es que no es justo que yo esté en esta situación, yo no me lo merezco. Pero en realidad, déjenme decirle que no es que lo merezcamos o no lo merezcamos, es realmente que Dios permite muchas cosas en la vida de nosotros para enseñarnos, pero es la actitud de nosotros la que va a marcar la diferencia. Como tú decías, el carácter se forma en nosotros con el día a día, cómo actuamos en nuestra casa, cómo nosotros percibimos los problemas que vienen a nuestra vida. Nosotros, la palabra nos enseña, y lo mencionábamos el viernes, en 2 de Timoteo 1:7, Él nos ha dado, dice, un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces es bien importante que entendamos que el Señor lo que hace en cada momento que nosotros vivimos es formar ese carácter, ¿verdad? ¿Te imaginas tú? Yo creo que cuando la gente va al ejército, me imagino yo que una de las cosas en las que más trabajan es en la cuestión mental. ¿Te imaginas tú si uno ve el enemigo venir y sale a la carrera? O sea, el soldado está preparado para enfrentar al enemigo. Nosotros como hijos de Dios, el Señor nos ha preparado, nos ha dado ese carácter para enfrentar al enemigo, para enfrentar las circunstancias. No podemos salir a la carrera. ¿Cuántos de nosotros? Y ¿sabes qué? Hoy en día vemos mucho los espíritus de depresión y ansiedad por causa de eso, ¿verdad? Cuando viene a nuestra vida la ansiedad, cuando queremos resolver las cosas, como tú decías, ¿verdad? Como apretar un botón y que las cosas se solucionen. Y no, es el día a día. Hay cosas que pueden tomar un día, una semana o un mes, pero en medio de todo eso, el Señor nos va a estar enseñando algo. Amén. Así es. Bueno, vamos a proseguir a esto. Vamos a enseñar 7 pasos de una persona de carácter. 7 pasos de una persona de carácter. Ya cuando se alcanza un grado de madurez, entonces creo que aquí nos vamos a definir muchos de nosotros en qué pasos estamos. ¿Cómo andamos? Sí. ¿Cómo andamos? ¿Verdad? Una de las primeras cosas que vamos a enseñar en cuanto a esos 7 pasos es la capacidad de enfrentar luchas sin desmoronarse, ¿verdad? Ese es uno de los primeros pasos que vamos a ver. Es la capacidad de enfrentar luchas sin desmoronarnos, ¿verdad? Y eso es muy importante. ¿Por qué razón? Porque creo que vamos a tener luchas. Vamos a tener muchas luchas como cristianos, pero este paso es muy importante, ¿verdad? Es la capacidad de enfrentar luchas
sin desmoronarnos, ¿verdad? Y el libro de Hechos, capítulo 16, del verso 16 en adelante, habla de Pablo cuando es liberada una mujer que tenía espíritu de adivinación, una joven, y a causa de eso los amos de ellos los llevaron a la cárcel, los golpearon, hicieron muchas cosas con ellos, ¿verdad? Pero dice que a medianoche, dice que estaba Pablo y Silas cantando, dice, orando. Y los presos los oían. ¿Verdad? Empezaron ¿a qué? A orar y a cantar himnos, dice, al Señor, ¿verdad? Y ¿sabe qué? Nosotros, ¿qué haríamos en esa situación? Porque en ese momento ellos habían sido azotados y habían los habían puesto en la cárcel, ¿verdad? Estaban muy custodiados. Ahora, ¿qué hubiésemos hecho nosotros, ¿verdad? Después de que nos azotaran, que nos metieran en la cárcel por algo que no era ni injusto, algo que Dios estaba haciendo? ¿Te imaginas, verdad? Entonces, pero ellos tienen el ¿qué? Tienen la capacidad de enfrentar la lucha sin desmoronarse. Y ese es uno de los puntos importantes en la vida de nosotros como cristianos, el carácter cristiano. Qué interesante este primer punto, porque lo que hablábamos, sabes que cuando nosotros enfrentamos problemas, siempre pensamos que el problema de nosotros es más grande que el que tiene todo el mundo. Normalmente los seres humanos pensamos de esa manera. Si estamos enfrentando un problema en el matrimonio, nosotros decimos, yo tengo el problema más grande. Pero cuando tú escuchas las situaciones de otras personas, te das cuenta que otras personas están pasando situaciones que pueden ser más grandes. Pero el punto de todo esto es que qué importante es saber que todos los seres humanos en el mundo tenemos que enfrentar problemas. Entonces, ante esa situación, el carácter de nosotros debe ser mantenernos firmes sin desmoronarnos, sin caernos, porque muchas veces nos derrotamos nosotros mismos, ¿verdad? No hacemos ni siquiera la lucha. Hoy queremos decirle a la gente que el Señor nos ha dado ese espíritu de poder para que tú puedas enfrentar. Si hoy tú estás pasando un problema económico, no te des por vencido. Busca trabajo, busca algo que emprender. Ora al Señor, pero no te rindas. Si estás pasando un problema en tu hogar, también no te rindas. Busca consejería, ora, ayunas, algo, pero no te rindas. Qué importante es que ante las circunstancias nosotros no podamos rendirnos, sino que luchar. Amén. Entonces, creo que este es uno de los pasos importantes para comenzar, ¿verdad? La capacidad de enfrentar luchas sin desmoronarse. Y eso debe de ser en la vida cristiana, porque vamos a enfrentar muchas luchas. Esto de la vida cristiana no es que ya estuvo y ya se arregló todo, no. Esto es día a día. Cada día aprendemos, pero este es uno de los pasajes que nos enseña la Biblia. Cómo estos hombres, a pesar de todas las cosas que sufrieron, no se desmoronaron. Siguieron cantando y siguieron alabando al Señor. Entonces Dios... ¿Te imaginas que en medio de la prueba, en medio de esto, ellos glorificaron a Dios? Pero Dios se muestra ahí porque Dios es misericordioso. El segundo paso dice, nos volvemos personas con determinación. El carácter en la vida cristiana, entonces, el segundo paso es, nos volvemos personas con determinación. Somos determinados. El libro de Ruth, capítulo 1, versos 16 y 17, nos habla de una mujer, ¿verdad? Que fue muy determinada. Creo que es importante en nosotros ser determinados. En algún momento necesitamos determinar las cosas, ¿verdad? Entonces creo que la determinación en la vida de nosotros es solo nos deja ver el carácter que tenemos, ¿verdad? Entonces yo creo que debemos de determinarnos. Es el momento de entender esta palabra. Este es el segundo paso, ¿verdad? No nos volvemos personas con determinación. Y Ruth dice que dijo, donde tú vayas, yo iré. El Dios que es tuyo será mi Dios. El pueblo que es será mi pueblo. Entonces, ha determinado, porque la otra no era de Noemí, le dijo, ¿y tú? No, dice, yo me voy a regresar, ¿verdad? Ella se fue. Entonces se regresó, pero
Ruth no hizo eso. Ruth había determinado, Dios tenía un plan también para Ruth, y creo que ella determina que seguir a quién, seguir a su suegra. Yo creo que cuando Dios tiene planes en la vida del cristiano, no nos vamos a detener, vamos a determinar a hacer algunas cosas. Amén. Sí, una de las cosas importantes es que Orfa no lo pensó 2 veces, ¿verdad? No lo pensó 2 veces, ella se regresó, ella se fue de nuevo a su familia, ¿verdad? Pero qué importante es cuando nosotros estamos determinados, ¿verdad? Voy a hacer esto, y lo que hablábamos el viernes pasado, que cuando tú vas a hacer lo que tú dijiste que ibas a hacer. No dices una cosa hoy y haces otra mañana, ¿verdad? O no dices algo con tus palabras y tus hechos son otros, ¿verdad? Entonces el carácter permite que nosotros podamos ser personas determinadas. No importa, porque muchas veces vamos a tener que enfrentar algunas situaciones, ¿verdad? Pero cuando nosotros estamos determinados, eso significa que el carácter nos va a llevar hacia la victoria. Amén. Bien, vamos a ir buscando el libro de Filipenses, capítulo 12, capítulo 3, verso 12 y verso 13. El siguiente paso, entonces, digamos el número 1, ¿verdad? Hablábamos que es esa capacidad de enfrentar una lucha sin desmoronarnos. Y la segunda es, son personas que son determinadas, ¿verdad? Y el paso número 3 es, se respeta a sí mismo, sabe sus limitaciones, pero conoce también su capacidad. Es importante que sepamos esto. Se respeta a sí mismo. El carácter nos hace saber quiénes somos nosotros, ¿verdad? Y una de las cosas que sabemos es que tenemos limitaciones. En algunas cosas no las vamos a poder hacer, ¿verdad? Pero debemos de saber que no solo hay limitaciones en la vida de nosotros, sino también hay también esta parte que llamamos entonces capacidad, ¿verdad? Y esto es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque cuando nos respetamos a nosotros mismos, entonces vamos a ser gente de carácter. Hay gente que con nada... Tenemos que aprender a valorarnos, ¿verdad? Sí. Muchas veces la pareja o en determinado grupo de personas, cuando alguien nos dice tú no vales o lo que tu opinión no importa, ¿verdad? Es ese momento. Entonces nosotros debemos de aprender a respetarnos, a tener una identidad y a saber quiénes realmente nosotros somos. De hecho, vamos a enfrentar, porque una de las armas poderosas de Satanás es minimizarnos a nosotros, pero la gente de carácter no se deja minimizar por el enemigo, no se deja. Satanás vocifera, el enemigo puede vociferar, ¿verdad? Porque muchas veces, amor, hay muchos proyectos en la vida de uno y el enemigo empieza a decir, ¿cómo lo vas a lograr? ¿De dónde vas a sacar dinero si nunca has podido? Y es ahí cuando nosotros, si no tenemos un carácter, pues vamos a creer esas palabras engañosas del enemigo y nunca vamos a alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Fíjate que hoy leí en el estado de una persona algo tan importante que me impactó mi corazón, y hablaba del desafío, porque el carácter en la vida de uno te va a llevar a eso, a desafíos. Y hablaba este escrito que nosotros, el propósito del Señor es que nosotros demos todo lo mejor de nosotros. O sea, no podemos morir un día sin dar todo lo que tenemos, ¿verdad? Entonces queremos decirle a la gente que la gente de carácter es la que ha aprendido a respetarse. Debemos de respetarnos nosotros mismos, porque Dios, como tú decías, puso capacidades. ¿Hay limitaciones? Sí, pero el Señor puso capacidades para lograr las cosas que Él ha dicho que vamos a lograr. Creo que entonces es importante saber esto. Porque cuando aprende uno a respetarse a sí mismo, ¿verdad? Nosotros sabemos quiénes somos, pues. Entonces sabe que todos vamos a tener limitaciones de alguna forma. Hay cosas que no las podemos hacer y no podemos tirarnos de valientes y decir, bueno, yo puedo esto y al final lo hacemos mal. No, creo que el carácter nos hace entender quiénes somos,
que tenemos limitaciones, pero que otras cosas sí tenemos la capacidad y sabemos hacerlo bien. El libro de Filipenses capítulo 3, versos 12 y 13, creo que el apóstol Pablo dice, no es que ya lo haya alcanzado, dice que ya, ¿verdad? Sí, ni que sea perfecto, dice, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Qué maravilloso es ese carácter. Sí, creo que él ha aprendido a quién es él. Dice, no es que ya lo haya logrado, dice, pero voy a hacer eso. Entonces, él sabe que hay limitaciones, sí, pero él sabe también que sus capacidades que Dios ha puesto, creo que lo van a llevar donde él quiere llegar, ¿verdad? Punto número 4, entonces, de los pasos, ¿verdad?, en una persona de carácter, es la fidelidad, ¿verdad? Es importante la fidelidad. ¿Por qué? La fidelidad en una persona que sea fiel en todo y con todos, ¿verdad? Es importante este paso también, porque la fidelidad es algo que debe de estar en una vida, en una persona de carácter. En el cristiano, esta parte que se llama carácter en la vida del cristiano, esta fidelidad debe de ir ¿qué? Con todo y con todos. Sí, una vez que usted determinas, el próximo paso que va a continuar es ser fiel, ¿verdad? Porque tú ya estás determinado, tú dices, voy a seguir este camino, voy a hacer esto, y entonces lo que sigue es la fidelidad. Una persona de carácter es una persona fiel, ¿verdad? Van a venir muchas situaciones adversas a la vida de nosotros, pero qué importante es cuando nosotros estamos definidos, ¿verdad? Ahora, quiero que busques el Salmo 15, verso 4, en la parte B del versículo, en la segunda parte de este versículo. Salmos 15, verso 4. Creo que habla algo muy importante, porque la gente a veces cambia, no hay fidelidad a veces, y es mejor que nos miren realmente, que realmente somos de esa forma, ¿verdad? ¿Qué dice ese versículo? Sí, dice, aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. El que aún jurando, dice, en daño suyo, no por eso cambia. No por eso cambia, o sea, no cambia porque hay fidelidad y es una persona que ha aprendido del carácter, o sea, ellos se van a mantener. Si ellos dijeron esta forma, así, y aunque nos vengan a decir, yo voy a seguir manteniendo ¿qué? Lo mismo. Amén. ¿Sabes que he visto a gente y digo yo, Señor, hoy dicen una versión y mañana dicen a otra persona, le dicen otra? Entonces yo creo que el mantenernos, aunque esto nos cueste a veces cosas que vamos a padecer o qué sé yo, o nos van a ver como esto, pero vamos a tener que mantenernos en eso. Jesús dijo, vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, ¿verdad? Entonces también vemos en la vida de Jesús, en la vida también de Moisés, dice que fue fiel en todo y en todas las cosas de la casa, dice. O sea, eso es lo que se requiere de un carácter. La fidelidad es uno de los pasos entonces que nos lleva ¿a qué? A entender que somos gente de carácter. Amén. Amén. Paso número 5 es la valentía. La valentía es parte del carácter de nosotros. ¿Por qué? Es mucho más que el valor ante el peligro. Imagínate cómo es. La valentía es mucho más que el valor ante el peligro. Es el valor ante la vida misma. Amén. Sí, lo que hablábamos al principio, ¿verdad? El carácter nos permite a nosotros ser esas personas que se mantienen firmes, que podemos valorar lo que Dios realmente nos ha dado y que podemos entender también. Hoy queremos decirle a la gente, miren,
solamente en las caricaturas o en las películas de Disney nos enseñaron que todo es bonito, pues, ¿verdad? Pero realmente queremos decirle a la gente, y nosotros mismos como padres debemos de enseñar a nuestros hijos que la vida no es fácil, que cuesta, que hay procesos, que si queremos alcanzar algo, que si queremos lograr algo, debemos esforzarnos. Porque ¿qué pasa cuando nosotros venimos a enfrentar situaciones en la vida? Muchas veces lo que tú dices, no tenemos la valentía, ¿verdad? Y sabes que yo admiro mucho, he visto personas cómo pasan procesos de enfermedades y en lugar de ponerse a llorar, ellas se ponen de pie, le creen a Dios por un milagro y es bonito, es gratificante ver este tipo de personas que cuando ven los problemas no se cierran, cuando ven los problemas no se hunden, sino que salen a flote, ¿verdad? Nosotros hoy podemos entender de que cada una de las situaciones, por eso es que el Señor trabaja día a día en el carácter de nosotros como seres humanos. Necesitamos ser valientes. Ser valiente no es no sentir miedo. Ser valiente es seguir ahí al frente, estar ahí, no retroceder. Eso es ser valiente. Mucha gente piensa que ser valiente es no tener miedo, no sentir miedo. Todos hemos sentido miedo alguna vez. Todos hemos sentido miedo alguna vez, pero la valentía tiene que ver con enfrentar esos miedos y vencerlos en el nombre de Jesús. Y es que es el valor ante la vida misma, o sea, que hay muchas cosas en la vida, ¿verdad? Entonces, la gente de repente dice, no, yo no tengo miedo a eso, pero cuando enfrentamos a la vida misma, a las cosas y todo esto, yo creo que el apóstol Pablo en el capítulo 20, versos 17 al 24, habla de alguna forma de esto, los padecimientos que el apóstol Pablo tenía que pasar. Dice, y que voy hacia Jerusalén, dice, sin saber muchas cosas, dice, pero solo sé que el Espíritu me ha dicho que tengo que padecer mucho, ¿verdad? Y es importante saber esto, ¿por qué? Porque creo que la valentía tiene que ver con eso, con el valor ante la vida misma. No sé si lo tenéis, lo leemos. Hechos 20, versos 17 al 24. Sí, era el que leímos, dice, enviado pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y señalaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Y él en el versículo 24 dice algo poderoso, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Poderoso. Ahí es donde muestra Pablo la valentía, ¿verdad? Porque sabes que él sabía por el Espíritu Santo lo que iba a padecer. ¿Te imaginas si nosotros supiéramos, verdad, voy a padecer tal cosa? Pues probablemente retrocediéramos. Pero Pablo sabía lo que iba a pasar y él aún así está definido, está lleno de valentía diciendo, de ninguna cosa hago caso con tal, verdad, de que termine mi carrera con vos. Qué bendición. Paso número 6 es firmeza. La firmeza es muy importante porque el carácter es firmeza también. Y firmeza es la voluntad inquebrantable, imagínate, y constancia en lo que realizamos, ¿verdad? En algo que realizamos, ¿verdad? Entonces, el carácter también, aquí es otro paso, es la firmeza y es la voluntad inquebrantable y constancia, dice, en la realización de algo, ¿no? Entonces, creo que es tan importante la firmeza, porque ahí se determina también el carácter. Nosotros debemos de ser firmes en muchas cosas, porque esto le agrada también a Dios, ¿verdad? El libro de Habacuc, capítulo 3, versos 17 y 19. Este profeta
pasa un momento difícil, pero hay algo que está sucediendo, hay algo maravilloso. Creo que el profeta ha definido algo. Hay firmeza en la vida de Habacuc. Habacuc es uno de los profetas que pasa un momento difícil, pero creo que aparte de eso es importante saber capítulo 3, versos 17 y 19 al 19. ¿Qué dice esa escritura? Sí, dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva, y en mis alturas me hace andar. Está definido, tiene firmeza. Aunque no haya esto, aunque no haya lo otro, aunque falte esto, aunque no haya nada de esto que mencionó la escritura, dice Habacuc, con todo y eso yo me voy a regocijar en el Dios de mi salvación. Está diciendo, voy a permanecer firme, porque la voluntad de Él es inquebrantable en ese momento, ¿no? Amén. Queremos decirle a la gente que ser cristiano no es que todo va a ser color de rosas, ¿verdad? Y de hecho Habacuc está hablando acerca de esto. No van a venir momentos difíciles, pero lo importante de los momentos difíciles es la firmeza del carácter de nosotros, ¿verdad? Para seguir, no importa lo que venga. Y cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor, vamos a ver grandes hombres en la Biblia de carácter que tuvieron que enfrentar muchísimas situaciones. Si tú te fijas, Abraham fue uno de los hombres, el padre de la fe, que tuvo que enfrentar muchas situaciones. Y hay muchos más que pudiéramos mencionarlo. De hecho, todos los apóstoles y grandes hombres de renombre en la palabra del Señor tuvieron que enfrentar, pero se mantuvieron firmes, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros creemos que todo debe de salirnos al 100, por decir algo. Y cuando alguna cosa ya no sale como nosotros esperamos, entonces muchas veces desistimos. ¿Cuántos de nosotros hemos abandonado al Señor porque las cosas no nos salieron como nosotros pensábamos? ¿Cuántos de nosotros hemos dejado proyectos en camino porque las cosas se pusieron difíciles y nosotros dijimos, no, ya no sigo con esto, ¿verdad? Y de repente ahí estaba la bendición del Señor, pero la falta de carácter, ¿verdad? Nos hizo fluctuar y regresar de nuevo. Y muchas veces, como tú decías en una oportunidad, a veces no llega de nuevo una oportunidad de esas para nosotros y perdemos lo que Dios ya tenía destinado. Entonces queremos hoy enseñarle a la gente que el carácter es tan importante, ¿verdad? Y esa firmeza, mantenernos nosotros firmes. No importa lo que venga, cuando nosotros hemos definido la vida de nosotros y cuando somos gente de carácter, vamos a continuar, no importan las adversidades. Amén. Entonces, ese es el punto, el paso número 6, ¿verdad? Firmeza. Y el último paso que vamos a ver esta tarde es la convicción, ¿verdad? Esta es algo bien importante en la vida de nosotros como cristianos. Convicción, porque la convicción es esa parte que nos lleva a creer firmemente en aquello que Dios ha dicho para nosotros como sus hijos, ¿verdad? Ahora, la convicción, no importa los reveses que nos dé la vida, mantiene los ojos en Jesús. Romanos capítulo 8, versos 35 al 39. Miren, esto es importante para nosotros como cristianos en el carácter de la vida cristiana. Es importante porque es el paso número 7 y es convicción. No importa cuántos reveses nos dé la vida, ¿verdad? Mantenemos nuestros ojos en Jesucristo, ¿verdad? Esa debe de ser una de las convicciones. Y el apóstol Pablo, una vez más, vamos a mencionar al apóstol Pablo porque creo que él tiene convicción. Y el carácter, creo que es importante la convicción, ¿verdad? Sí, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución o hambre,
o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo y somos contados como ovejas de matadero. Y el versículo 37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y el 38 dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Qué convicción, ¿verdad? Aleluya. Ya hablamos todo eso, tú lo leíste. Qué importante es entonces la convicción. La convicción es uno de los pasos entonces que demuestra el carácter en una persona, ¿verdad? Es importante entonces la convicción, porque la convicción es, no importa qué nos venga a la vida, no importa qué suceda, la único importante es nuestras convicciones, que esas convicciones nos van a mantenernos como gente de carácter, ¿verdad? Entonces yo creo que las convicciones tienen que ver mucho con nosotros. ¿Por qué razón? Imagínate que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, ese me va a poder separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces creo que es importante. Yo creo que una persona de carácter va a mantener sus convicciones. Sí, y en medio de todas las circunstancias que podamos vivir, a pesar de tantas cosas negativas que podamos pasar en nuestra vida, esas cosas lo que van a hacer es hacernos que nosotros nos aferremos más a Dios, ¿verdad? Queremos decirle a la gente que las convicciones son las cosas que están arraigadas en el corazón, nos definen, ¿verdad? Por eso es que el carácter define una persona, porque son esas cosas que están dentro de nosotros. ¿Sabes? El carácter, mucha gente puede perder una casa, puede perder un carro, pero el carácter son esos valores que están en tu vida, que te van a ayudar a seguir en medio, ¿verdad? De hecho, David dijo, yo, ¿verdad? Si mi padre y mi madre me dejan, con todo Jehová me recogerá. Eso se llama convicción. Eso se llama convicción. ¿Y por qué lo mencionamos? Porque queremos decirle a la gente, muchas veces podemos vivir muchas situaciones, muchas circunstancias, ¿verdad? Pero en medio de eso, nosotros debemos de entender que el carácter en la vida cristiana es tan importante porque nos mantiene, ¿verdad? Pablo tenía su mirada puesta en Cristo Jesús, en el blanco perfecto. Su mirada, la mía y la suya, debe estar en Cristo Jesús. Nos puede fallar alguien, nos puede fallar una persona, nos puede fallar la persona que más amamos en esta tierra, pero la palabra dice que Cristo no nos falla, ¿verdad? Eso se llama convicciones. Debemos de aprender a ser cristianos de carácter. Déjenme decirle que el carácter nos va a llevar a nosotros a ser personas de éxito, personas victoriosas, porque ninguna persona sin carácter puede llegar a su objetivo final, ¿verdad? La meta. Sí, yo creo que es lo que dice Santiago, ¿va? Que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, pero es por la falta de carácter. El carácter es importante en la vida porque es lo que define a una persona, tanto mental como emocional. ¿Qué pensamos y qué hacemos? ¿Cuáles son si reaccionamos ante las cosas? Yo he aprendido algo, no era así. Claro, uno lo aprende. Yo antes me defendía, cuando alguien me decía algo, me calentaba en la oreja y yo quería decir cuántas cosas, pues, pero fui aprendiendo porque el carácter es el grado de madurez que nosotros podemos tener. Hay mucha gente que va a vociferar, va a decir esto, va a hablar mal de ti, te van a decir esto, te van a decir lo otro. Tienes que mantenerte muchas veces callado, dejar que Dios pelee por ti, porque también esa es una convicción que Dios siempre va a sacar a justicia todas las cosas. Y cuando nosotros estamos en lo correcto, no importa. Como decía el Salmo 15:4, que aún jurando, dice, en daño suyo, no por eso cambia. Entonces yo creo que es importante saber esto porque nosotros hoy tenemos que ser gente de carácter, de convicción, más en este tiempo. En este tiempo hay muchas cosas. Mucha gente ha dejado que cosas lo controlen por la falta de carácter.
la televisión, los teléfonos, todo este tipo de cosas. Incluso hay gente manipulada por mucha gente. Yo creo que la gente no debe de seguir ninguna manipulación porque eso es falta de carácter. Saber quiénes somos y qué Dios quiere para la vida de nosotros. Amén, así es, estar definido totalmente. Qué bendición esta tarde. Esperamos que los que hayan estado con nosotros pues en esta transmisión sean tremendamente bendecidos. No sé si verdad, y que hoy nosotros podamos, verdad, aprender. Queremos decirle a la gente, Satanás está atacando hoy a mucha gente, pero necesitamos el carácter en la vida cristiana es tan importante. Así que si usted sabe quién es, no se deje sucumbir ante las adversidades. Si hoy usted está pasando un problema económico, si hoy usted está pasando una adversidad, no deje de luchar. Ánimos, levántese en el nombre de Jehová de los ejércitos. O tome el lugar, tome la posición que el Señor le ha dado. Y este es el tiempo como hijos de Dios de poder ser firmes, de poder ser valientes y tener esas convicciones arraigadas en nuestra vida, ¿verdad? Creo que un hermano nos compartió una palabra maravillosa en Josué, capítulo 1, ¿verdad? Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, ¿verdad? Y el Señor hablaba a Josué de la valentía, pero hablaba también del hecho de poner la palabra, porque es lo que necesitamos en este tiempo para poder ser esas personas de carácter en el nombre de Jesús y poder llegar a la meta final, a lo que el Señor ya destinó para nosotros. Saludamos esta tarde a los que están con nosotros. A la hermana Abigail, siempre, creo que es una hermana que ha estado ya, hasta Chile. Sí. Qué bendición. Y creo que es una bendición, hermana. Gracias por estar siempre, ¿verdad? Hoy me leía ese mensaje bien importante. En algún momento vamos a ir a Chile o ella viene aquí. Amén. Yo creo que es convicciones. Así amén. Es. Y que Dios la pueda bendecir, que le multiplique en el nombre de todo, Jesús, amén. ¿verdad? A mi amigo Gustavo Carranza, ¿verdad? Sea esta tarde la bendición del Señor sobre tu vida, sobre tu familia. Amén. Gustavo, a nuestra hermana Rosy Quintanilla, que Dios en el nombre le ayude. de Jesús, amén. Yo creo que es el momento, Dios está haciendo cosas en la vida de ella. Amén, aleluya. También vamos a la hermana Marlene Caballero, ¿verdad? Creo que es la hermana nueva que ya está con nosotros en el ministerio. La bendecimos, hermana, en el nombre de Jesús. Su esposo, su niña, en el nombre de Jesús. Declaramos palabras de bendición sobre ustedes. Yo creo que Dios tiene propósitos grandes. Amén. Amén. Creo que es también a la hermana Marilu Brizuela. Que Dios la bendiga, le prospere y que Dios haga que sucedan cosas poderosas en la vida suya. A nuestro hermano Roberto Pineda, ¿verdad? Roberto Pineda es un amigo, él está en Canadá, ¿verdad? Hasta allá, pues la bendición de Dios siempre esté contigo. A nuestra cuñada Blanca Esther López, la pastora de la entrada, también que Dios pueda bendecir todo lo que emprendan, todo lo que hagan. A Wilman Ramos, también hermano de la entrada de Copán, que la bendición del Señor nunca falte en la vida suya. Bien, terminamos esta tarde orando, dándole gracias al Señor y diciéndole al Señor gracias por este tiempo, gracias por la enseñanza, cada vez aprendemos más del Señor. Amén. Vamos a orar en esta tarde y si usted hoy nos está viendo y usted siente que hemos mencionado, ¿verdad? 7 partes muy importantes en el carácter. Y si usted dice, bueno, de esas 7 solo tengo 3 o solo tengo 5. Al hermano Luis también, queremos bendecirlo también, ¿verdad? Hermano Luis, que la bendición del Señor esté en su vida. Amén. Y si usted hoy ha dicho solo tengo 3 o solo tengo 4 o 5, vamos a orar esta tarde que el Señor nos pueda, ¿verdad? Permita que el Espíritu Santo forme su vida cada día, porque el Espíritu Santo nos está formando cada día para que nosotros seamos esos hombres y esas mujeres de carácter que podamos hacer la obra del Señor con excelencia. Así que oramos, Padre bueno, en el nombre poderoso de Jesús, en esta tarde preciosa te damos gracias por tu palabra, sí, Señor, gracias por regalarnos esta palabra maravillosa que nos llena, que nos impulsa, Señor,
a seguir adelante, a aprender cada día más. Y gracias porque tú, Señor, y tu Espíritu Santo están tan interesados en que cada uno de nosotros podamos formar el carácter, alcanzar esa madurez que nos permita, Padre de la gloria, llegar hasta la meta final. Oramos esta tarde en el nombre de Jesús por todos aquellos que hoy están siguiendo esta transmisión. Si hay personas, Padre, que ahora dicen: he tenido problemas con el carácter, siento que soy una persona que no ha logrado alcanzar esta madurez, hoy oramos en el nombre poderoso de Jesús, que el Espíritu Santo active ahora por el poder de la palabra hoy en tu vida la fuerza y la fortaleza para que tú puedas aprender a ser una persona de carácter. Oramos hoy por aquellas personas que están pasando problemas económicos. Declaramos cielos abiertos, declaramos milagros esta tarde en el nombre de Jesús. Aquellos que hoy necesitan una respuesta de Dios en cualquier área emocional, espiritual o en cualquier área económica, que hoy necesiten una respuesta, en el nombre de Jesús declaramos que el cielo se abre a favor de ustedes por el poder de la palabra. Aquellos que necesitan un milagro físico, también lo declaramos hecho en el nombre poderoso de Jesús. Padre de la gloria, trae libertad, Espíritu Santo de Dios. Toda opresión se va ahora en el nombre poderoso de Jesús. Toda enfermedad se va ahora en el nombre poderoso de Jesús. Quebrantamos, Padre de la gloria, toda fuerza, Señor, del infierno, del maligno, en contra, Padre, de tus hijos. Hoy lo quebrantamos y declaramos libertad por el Espíritu Santo. Sean libres aquellos que hoy necesitan, Padre, ver tu mano poderosa obrando. Amén, en el sea. Nombre poderoso de Jesús. Hay libertad esta tarde, hay cielos abiertos. En el nombre de Jesús lo declaramos. Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, damos gracias al Señor por este tiempo. Que Dios le bendiga, le guarde, y así nos estaremos en el otro próximo programa, ¿verdad? Que Dios pueda siempre ayudarnos y que el tiempo que estemos en estas transmisiones pueda ser de mucha bendición también para ustedes. Dios les bendiga esta tarde, que la paz de Dios gobierne en sus vidas y en sus familias. Para todos, buenas tardes.